Aprendo en casa. Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Iniciando la semana 23, vamos a necesitar como recursos para nuestra actividad de hoy lunes el texto Plan Familiar de Emergencia. Además, nuestro cuaderno u hoja de reuso, nuestro portafolio de evidencias, lápiz o lapicero. Hola, la semana anterior explicaste los factores de vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos u otros fenómenos naturales. Hoy vamos a analizar el testimonio de una persona que fue afectada por los huaicos. Además, vas a elaborar en el 5º grado una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales que puedan afectar a tu barrio o comunidad. Por ello, presentamos nuestra meta para hoy. Semana 23, día 1. Nuestra meta: proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Palabras clave, queridos estudiantes: proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, vamos a leer el testimonio de Roberto. Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el choque de 2 camiones. Mi esposa dijo: ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua, luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo, porque el agua era espesa, llena de lodo y palos. Nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada. Mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto, escuché a alguien que me decía: ¡dame la mano! Entonces, esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios, también pude salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa terminó destruida. Testimonio de Roberto. Tras esta lectura de inicio, queridos niños y queridas niñas, vamos a reflexionar y responder oralmente. Primero, ¿qué le ocurrió a Roberto? Claro, fue atrapado por piedras, lodos y palos y luego fue rescatado él y su esposa. ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa? ¿Cómo les afectó? Pues el fenómeno natural fue el huaico, el que afectó a Roberto y a su esposa. ¿Cómo les afectó? Con todo el lodo, la piedra, agua y grandes cantidades de madera que ingresó a su hogar, sorprendiendo a su familia, destruyendo su hogar. Preguntas de reflexión sobre el testimonio de Roberto. Recuerda, un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua, con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza en gran cantidad a través de quebradas y valles. Los huaicos se producen en época de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayoría parte del Perú coincide con la estación de verano. Tanto los huaicos como otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos. Las personas sufren daños por factores de explosión,
o vulnerabilidad. Nos quedamos con esta idea, ¿verdad? Recordemos que huaico también era una palabra quechua. ¿Recuerdas? El día viernes lo hicimos, que significa quebrada. Bueno, huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, movilizadas a gran velocidad. Ante los huaicos y otros fenómenos naturales debemos estar preparadas y preparados. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI por sus siglas, cada familia debe contar con un plan de emergencia. Repito, cada familia debe tener un plan de emergencia ante algún tipo de desastre. Vamos a conocer más al respecto. Vamos a leer de modo grupal el siguiente texto. Plan familiar de emergencia. Aprendo en casa. Quinto grado. Plan familiar de emergencia. El plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Todos los integrantes de la familia deben participar en su elaboración y conocer el rol que cada uno tiene que cumplir antes, durante y después de un desastre o emergencia. Por ejemplo, elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencia. Ideas centrales. El plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Plan de actividades, conjunto de actividades. Por ello, vamos a compartir el siguiente texto instructivo sobre el plan de acciones ante un aluvión o un huaico, antes, durante y después del desastre, aluvión o huaico. Plan de acciones ante un aluvión o un huaico, antes de un posible aluvión o huaico. Queridas familias, querido padre o madre de familia, construye en zonas o espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. Establece un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas. Silbato, campana, trompeta, etc. te puede servir. Hazlo en coordinación con las autoridades de tu localidad. Implementa las medidas necesarias para una evacuación segura ante una situación de emergencia. Toma en cuenta medidas especiales si alguno de los integrantes de tu familia requiere una mayor atención por discapacidad. Seguimos con la prevención. Antes, identifica y difunde entre tus vecinas y vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación, con apoyo técnico de las autoridades de gestión de riesgo de desastres de tu localidad. Prepara, atención, y ten lista tu mochila de emergencia. Elabora tarjetas de información familiar. Medidas preventivas ante un potencial o posible aluvión o huaico, antes. Durante el aluvión o el huaico. Conserva la calma en todo momento. Infunde seguridad y ayuda a los demás. Presta atención a la alarma preestablecida. Evacúa rápidamente hacia la zona de seguridad, llevando tu mochila de emergencia y tu tarjeta de información familiar. Sigue las indicaciones de las autoridades. Plan de acción después del aluvión o el huaico. Después. Colabora con el restablecimiento de los servicios básicos
agua, desagüe y luz. Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o el huaico. Colabora con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparada o preparado para hacerlo. Texto instructivo. Plan de acciones ante un aluvión o un huaico. Antes, durante y después. La mochila de emergencia. También es parte de nuestro plan familiar de emergencia. La mochila de emergencia debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación y contener artículos indispensables. Por ejemplo, artículos de higiene, botiquín, alimentos, abrigo, artículos de comunicación. Otros. En artículos de higiene debemos contener en nuestra mochila de emergencia gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquete de paños húmedos. En el botiquín debemos tener nuestro botiquín de primeros auxilios. En alimentos, comida enlatada, galletas de agua, agua embotellada sin gas, chocolate. Abrigo, una manta polar es altamente recomendable. En artículos de comunicación debemos tener linterna y pilas, radio portátil, agenda con números de emergencia, útiles para escribir. Otros. Dinero en efectivo, es necesario, bolsas de plástico resistente, cuchillo multipropósitos, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva, mascarilla. Solo así estaremos implementando adecuadamente nuestra mochila de emergencia familiar para desastres naturales, en este caso huaicos o aluviones. Finalmente, tercer aspecto importante en nuestro plan de acción familiar, la tarjeta de información. Recuerden, queridos estudiantes y queridos padres de familia, cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente. Acá tenemos un modelo de tarjeta de información familiar, son esquelas y que repartimos a cada integrante de la familia previamente, ¿verdad? Que debe contener la tarjeta para el papá en casa, nombres y apellidos del papá, lugar de trabajo del papá, dirección, teléfono y lugar de evacuación. Es muy importante estos datos en caso de que suceda un desastre natural, un huaico o un aluvión. Sirve para poder ubicar a familiares, para poder juntar a las familias si es que estuviesen separadas por estos desastres. La esquela ahora para mamá. Nombres y apellidos de la mamá tienen que estar completos. Lugar de trabajo de la mamá. La dirección, teléfono o celular y también el lugar de evacuación. Similar, ¿verdad? Al papá. Solo que en este caso ponemos mamá. En este caso y acá papá. Correcto. Vamos a continuar con nuestros modelos de tarjeta de información familiar. Siguiente esquela. Para los hijos, niños, niñas o adolescentes en casa. Mis nombres y apellidos. Este puede ser para ti. Tu colegio. El nombre de tu institución educativa. Tu dirección. Tu teléfono. Y tu lugar de evacuación. Finalmente, también en esta esquela última, se puede incluir el nombre de un familiar que frecuente a la familia. Algún primo, prima, tío, tía, padrino que visiten a tus familiares y que puedan ser importantes en caso de necesitar ayuda de ellos luego de un desastre, ¿verdad? Bueno, se pone aquí el nombre de un familiar que frecuente a la familia, de mucha confianza, la dirección, el teléfono y el lugar de evacuación. Este modelo de tarjeta de información personal lo hemos adaptado del Instituto Nacional de Defensa Civil, del INDECI.
Plan Familiar de Emergencia, la seguridad empieza en casa. Es una tarjeta de información validada. Hemos realizado primero nuestro plan de acciones ante un aluvión o un huaico. Antes, durante y después. Toda la familia debe manejar esta información. Debemos redactarla adecuadamente. También puedes imprimirla y cada familia debe tenerla en casa. También es importante nuestra mochila de emergencia y los artículos que deben contener y que son indispensables para nuestra mochila de emergencia familiar. Finalmente, nuestra tarjeta de información personal, donde deben contener datos para llenar de nuestros familiares, papá, mamá, los hijos y además de un familiar de confianza. Aprendo en casa. Vamos a activar a continuación nuestra pizarra digital interactiva para conocer algunas recomendaciones importantes sobre cómo podemos realizar nuestro plan de emergencia familiar en casa. Video del Instituto Nacional de Defensa Civil, Perú. Plan de emergencia familiar. Pensando siempre en su seguridad y la de los miembros de su familia, a continuación le enseñamos paso a paso cómo realizar un plan familiar. Paso 1. Croquis de la vivienda. Observe muy bien alrededor de su vivienda para que pueda identificar lugares peligrosos. Así también identificar una ruta de evacuación segura dentro de su vivienda. Dibuje el interior de su casa. Para esto, imagínese cómo la vería desde arriba. Así pueda detallar cada rincón de su casa. Luego señale los sitios más peligrosos que tenga su vivienda. Gradas muy pronunciadas, peligro de incendio por cortocircuitos, cables expuestos, balones de gas, cuadros en las paredes. Dibuje la ruta de evacuación. Es necesario que tenga una ruta de evacuación establecida con los miembros de su familia. Ruta de evacuación externa. Dibuje los alrededores de su casa hasta el punto de encuentro más cercano a su casa y señale en el mapa, ya que es aquí donde la familia debe reunirse para verificar que han evacuado todos. Señale una zona de seguridad en el mapa. Para esto, pregúntese dónde hay una zona de seguridad donde debemos de ir en caso de una emergencia y señálalo en el dibujo. En caso de no conocer dónde hay una zona de seguridad cercana, puede consultar con las autoridades. Y es necesario siempre contar con una mochila de emergencia. Paso 2. Revise el plan de emergencia familiar. Una vez que haya completado toda la información, revise con los miembros de su familia. Saque conclusiones de la actividad con su familia. Pregunte, ¿qué les pareció el ejercicio? Recuérdales que deberán actualizar el plan si hay un cambio de lugar de las cosas en la vivienda, si un familiar se cambió de domicilio a cada año. Paso 3. El plan debe ser ubicado en un lugar visible de la casa para que esto sea visto por todo el miembro de la familia, incluso los niños y niñas. Paso 4. Realice un rápido simulacro de evacuación con la familia. Registre el tiempo que les tome evacuar desde que se les dio la voz de alarma hasta que todos los miembros de su familia lleguen a una zona segura. Recuerda que una familia que se prepara unida se mantiene unida. ¿Qué tal? Hemos visto un texto instructivo sobre el plan de emergencia familiar y además un video con recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil sobre cómo podemos diseñar en familia nuestro plan de emergencia familiar. Tras haber leído el texto y observado el video, reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso para tu portafolio de evidencias. Preguntas. Querido niño, querida niña, ¿tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia? Si vivimos en la costa, generalmente en junio, julio, caen las lluvias con más intensidad en el año, ¿verdad? En otros lugares
en la sierra, en los meses de enero y febrero. Hay que ver también el friaje, algunos desastres naturales que pueden ocurrir. Vamos a responder esta pregunta de acuerdo al lugar donde vivimos. También en nuestro distrito tenemos estaciones del año en donde el cauce del río, también el río Tambo, se eleva y hay más peligros para los que viven cerca al río, ¿verdad? De acuerdo a cada realidad contestamos esta primera interrogante. Vas a responder con mucha sinceridad. ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural, ante el huaico o ante el aluvión? ¿Tienen un plan de emergencia familiar? Contesta con sinceridad en tu cuaderno u hoja de portafolio. ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? Vimos lo importante que son ubicarse en lugares seguros, ¿cierto? ¿Cuáles son esos lugares en tu barrio o en tu comunidad? ¿Verdad? Cuando hacemos los simulacros, por ejemplo, de sismos o de huaicos, ¿dónde generalmente es recomendable ir? Zonas altas, así es, en las zonas altas, en los cerros. Si tienes cerros en tu comunidad, muy bien, vas a poner esas respuestas adecuadas en tu cuaderno de portafolio. En casa, ¿tienen preparada una mochila de emergencia? ¿Qué debe contener su mochila de emergencia? ¿Verdad? En los textos del grupo que les he enviado también vamos a volver a repasar el cuadro de nuestra mochila de emergencia. Van a enumerar lo que debe contener, van a copiar para responder esta pregunta. ¿Listo? ¿Está claro, cierto? ¿Han elaborado tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en esas tarjetas? Claro, los nombres, los apellidos de papá, mamá, de los familiares, ¿cierto? Su número de teléfono, la dirección. Datos que no pueden faltar en las tarjetas de información personal y familiar. ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o emergencia? La policía, los bomberos, la Cruz Roja, etc. Si cuentas en tu localidad con esas instituciones, por supuesto, ¿cierto? ¿Tienes sus números de emergencia? Vas a tener que, así es, responder si tienes los números de emergencia de la policía, Cruz Roja, de los bomberos. Es necesario en el celular grabar estos números para cualquier emergencia. Lo vas a hacer ahora. Como ves, son preguntas que tienes que responder con sinceridad para luego implementar estas acciones adecuadas en tu familia. Finalmente, tomando en cuenta el desastre natural que podría afectar a tu barrio o a tu comunidad y tomando en cuenta también el plan de emergencia familiar, vas a elaborar en tu hoja de portafolio una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre natural. ¿De acuerdo? De repente, si vives cerca a un río en tu localidad, es necesario hacer un plan antes, durante y después, una propuesta de acciones ante un posible huaico, ¿verdad? O un aluvión. Pero profesor, yo no tengo río cerca en mi localidad, pero puedo hacer de un plan de emergencia ante un sismo. ¿Por qué? Porque vive en una zona en donde ocurren bastantes temblores, una zona con riesgo de sismo. ¿Correcto? También haces tu plan de acuerdo a el sismo, tomando como referencia como desastre natural. ¿Qué hacer frente a un sismo? ¿Cierto? Antes, durante y después. En familia. De repente vives cerca al océano, como es nuestro caso, queridos estudiantes, tenemos o podemos hacer un plan de acción o una propuesta de acción. ¿Qué hacer frente a un tsunami? Sismo y tsunami también podría ser, ¿verdad? Entonces hacemos un plan de acciones frente a un tsunami antes, durante y después. De acuerdo, queridos estudiantes, a la zona donde vivimos. Propuesta de acciones ante un desastre natural. ¿Listo? Primero las preguntas las respondemos las anteriores y luego hacemos nuestra propuesta de acciones ante un posible desastre natural de acuerdo a la zona donde vivimos. Te puedes ayudar con el texto presentado, el ejemplo y el modelo de la propuesta del plan familiar de emergencia presentado en
el texto instructivo anterior. Siempre es importante nuestra reflexión sobre nuestras actividades diarias. Al final, cuando termines de realizar y de responder tus preguntas de reflexión y además de copiar y proponer tu plan de acciones ante un desastre natural en familia, vas a responder conscientemente las siguientes interrogantes. Al final de todo el proceso, ¿crees que tu propuesta de acciones de prevención y mitigación ante un desastre natural permitirá que tu familia responda adecuadamente? ¿Por qué? Es luego de que realices tu plan de acciones o tu propuesta, ¿verdad? ¿Crees que funcionará en tu familia? ¿Por qué? Siguiente pregunta. El texto Plan Familiar de Emergencia, querido niño, querida niña, ¿te ayudó en la elaboración de tu propuesta? ¿De qué manera? ¿Cómo te has ayudado cuando realices tu propuesta de acciones? ¿Correcto? Es al final. Finalmente, ¿tuviste dificultades en la elaboración de la propuesta? ¿Cuáles? ¿Qué hiciste para superarlas? Vas a contar adecuadamente sobre tu proceso y cómo superaste las dificultades al momento de proponer tus acciones en tu hoja de portafolio. No te olvides de organizar tus trabajos en el portafolio, la propuesta de acciones que elaboraste ante un posible fenómeno natural que afecta a tu barrio o comunidad y también la tarjeta de información personal. ¡Listo! Queridos niños, queridas niñas, hemos propuesto alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Vamos a cumplir con nuestra meta. Adelante. Aprendo en casa. Quinto grado.